Con este video empezamos una nueva estructura de mercado que es el opuesto más extremo al modelo de competencia perfecta, ¿sí? Que es el conocido monopolio. Entonces lo que vamos a ver es, en primer lugar, bueno, de qué se trata el monopolio, cuáles son las causas eh, que motivan la existencia de esta estructura de mercado. Vamos a ver cómo maximiza beneficio el monopolista, algo sobre la calidad y la durabilidad de los productos del monopolio. Vamos a ver el efecto de impuestos, cuál es la ineficiencia que causa esta estructura de mercado, cómo se puede trabajar en torno a esa ineficiencia a partir de la intervención del Estado, y vamos a ver también comportamientos de monopolistas llamados monopolista discriminador de precios de primer, segundo y tercer grado. Sí, entonces, primero, como introducción, a modo de introducción, repasar un poco qué entendemos por monopolio. ¿Sí? Monopolio es una estructura de mercado donde obviamente hay un solo productor, es decir, que no hay competidores ni rivales directos. Esto no quiere decir que el monopolista actúa como quiere, digamos, obviamente que su conducta va a estar limitada por ciertas cuestiones, como por ejemplo por la curva de demanda a la que se enfrenta y los determinantes de esa demanda, ¿no? Los ingresos del consumidor, los bienes que son razonablemente sustitutos, y por parte de la oferta, digamos, ese monopolista también va a estar en cierta forma limitado por la competencia indirecta que puedan tener a partir de otros bienes que se producen en el mercado y la potencial amenaza de otras empresas al mercado, ¿no? O de competencia potencial. ¿Y cómo vamos a suponer que se comporta el empresario monopolista? Bueno, vamos a suponer también que es racional, que es egoísta, ¿sí? En el sentido de que su único objetivo es maximizar su función de bienestar, de beneficio, perdón, ¿sí? ¿Y cómo va a maximizar su beneficio? Bueno, el monopolista se va a enfrentar, al contrario de lo que ocurría en competencia perfecta, donde cada uno de los empresarios o productores eran pequeños, o sea, producían una pequeña proporción de la oferta de productos del mercado, y por lo tanto no tenían injerencia en el precio, digamos, de forma individual. Por el contrario, en el monopolio, el empresario se enfrenta a toda la curva de demanda, porque es el único productor, y por lo tanto el monopolista tiene dos opciones, ¿sí? Va a decidir el precio en función de su curva de demanda y su estructura de costos, y como consecuencia va a quedar determinada la cantidad de equilibrio del mercado, o va a elegir la cantidad que desea producir y por lo tanto la curva de demanda va a determinar cuál será el precio. ¿Sí? Es decir, el monopolista en definitiva puede pararse sobre cualquier punto de su curva de demanda en función de su estructura de costos, y en base a eso determina precios o cantidad. ¿Sí? En el problema de maximización del beneficio, nosotros vamos a suponer que el empresario lo que hace es elegir la cantidad, y por lo tanto en función de la cantidad que maximiza su beneficio, la curva de demanda va a determinar cuál va a ser el precio de mercado. Bueno, y acá otras consideraciones acerca de la competencia en el monopolio, ¿no? Sabemos que no hay ninguna competencia de forma directa, pero sí hay competencia de forma indirecta por todos aquellos otros bienes que forman parte del gasto de los consumidores, y además existe la potencial competencia de empresas que podrían llegar a entrar en ese mercado por las rentas que existen en los mercados monopólicos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales causas del monopolio? ¿Sí? Nicholson distingue dos grandes causas: las barreras del tipo tecnológico y las barreras del tipo legal. ¿Sí? Esto en el sentido de que, bueno, si existe solo una empresa en un mercado es porque otras empresas o bien no pueden entrar a esa industria o a ese mercado, es decir, existen barreras, o consideran que no es rentable por alguna razón, ¿no? Entonces, dentro de los que son las barreras tecnológicas, la más nombrada es la existencia de un monopolio natural, ¿sí? Es decir, existe cierto mercado, ¿sí? La elaboración de cierto producto, de algún bien o servicio, que de forma natural, dado el tamaño del mercado y dada la estructura de costos que es requerida para brindar ese producto, ese bien o ese servicio, lo más natural es que la estructura de mercado que rija en ese mercado sea el de monopolio, ¿sí? Y no otra como competencia perfecta. Sí, y eso se suele llamar la escala, se suele llamar, digamos, la relación entre la escala mínima eficiente versus el tamaño del mercado, ¿sí? Y así en aquellos procesos productivos que presentan costos fijos relativamente grandes, pero costos marginales relativamente pequeños, es decir, que
presentan costos marginales y costos medios que son decrecientes para un gran intervalo de producción. Por lo tanto, la escala mínima eficiente está asociada a producir grandes cantidades respecto al total demandado por el mercado, ¿sí? Entonces, cuando la escala mínima eficiente es relativamente grande en comparación con el tamaño del mercado, como se puede ver en este gráfico, ¿sí? Fíjense que tenemos la función de demanda y el costo medio de producción es tal que la cantidad que hace mínimo el costo medio es relativamente grande en comparación con la función de demanda. Entonces, lo natural, digamos, para este mercado es que esté monopolizada la producción. En cambio, cuando la escala mínima eficiente es relativamente chiquita en comparación con las dimensiones del mercado, con la dimensión de la demanda, entonces uno podría pensar que existirían varias empresas acá que podrían satisfacer este mercado, ¿sí? Entonces esa es una de las barreras tecnológicas, ¿sí? La propia estructura de costos en comparación con las dimensiones del mercado. Después también pueden existir barreras tecnológicas que están dadas porque existen cierta empresa que tiene el conocimiento técnico exclusivo para producir determinado bien o servicio, donde esa producción es de bajo costo, ¿no? Entonces, si eso ocurre, lo más natural también es que una sola empresa opere en el mercado, o cuando existe una empresa que tenga la propiedad exclusiva de algún recurso, ¿sí? Bueno, y después dentro de, por ejemplo, bueno, que posea la propiedad exclusiva de algún, Nico son ejemplos de recursos naturales, ¿no? No sé, uno podría pensar, él habla de los manantiales de agua, de una empresa que embotella agua y que un solo empresario posee el manantial, o sea, es propietario del manantial de donde se saca el agua para embotellar. Entonces, bueno, ahí lo natural es que ese sea el único oferente de ese producto. Y así uno podría pensar otros ejemplos, ¿no? Yacimientos mineros, etcétera. Y el otro tipo de barreras son las barreras legales, ¿sí? Es decir, no son barreras que surgen eh, de forma, no surgen de la economía, ¿sí? Eh, sin intervención de las personas, sino que justamente surgen por la intervención del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Estado puede tener leyes de patentes o de protección de la propiedad intelectual, por ejemplo, respecto a innovaciones de cierto producto o hallazgos sobre medicamentos, vacunas, etcétera, donde esa protección legal hace que una empresa tenga el monopolio en la elaboración de ese bien o servicio. ¿Sí? Bueno, sobre esto de las leyes de patentes y protecciones de la propiedad intelectual hay muchísima literatura donde lo que se busca justamente es incentivar la innovación, ¿sí? Porque si la empresa invirtiera para obtener, por ejemplo, una vacuna, la del COVID, ¿no? Y cualquier otra empresa pudiera imitar o copiar su producto, entonces no tendría incentivo a hacer esa gran inversión que es para hallar ese producto, ¿no? Entonces, justamente estas patentes se establecen para eso, ¿no? Pero bueno, en definitiva, se termina creando de forma artificial, digamos, un monopolio. También a veces se establecen derechos para la explotación de ciertos recursos naturales en determinadas zonas geográficas. ¿Sí? Uno puede pensar, no sé, en los servicios de agua, ¿sí? Que están relacionados con determinados ríos en determinadas zonas, y bueno, se da la explotación de ese recurso a una sola empresa en una determinada zona geográfica. Y después también otro tipo de ejemplos son las franquicias de mercado o derechos de explotación exclusiva de determinados mercados, ¿sí? Y bueno, en esto siempre se dan ejemplos típicos como los servicios de luz, de internet, de correo, etcétera, etcétera, donde el Estado le concede la franquicia a una sola empresa, ¿sí? Para administrar el servicio. Bueno, y este tipo de franquicias o derechos de explotación siempre están justificados por el lado de que ese tipo de mercados son como monopolios naturales en el sentido de que suelen tener costos fijos relativamente grandes y costos marginales relativamente pequeños, como uno puede pensar en la prestación de servicios de electricidad, ¿sí? Donde los costos fijos son relativamente altos, pero luego los costos marginales de ir agregando un consumidor más al servicio de electricidad es muy bajo en comparación con el costo fijo, ¿sí? Entonces lo natural sería tener un monopolio respecto a la prestación de ese servicio. ¿Sí? Entonces, en síntesis, tenemos dos tipos de barreras que nos permiten explicar las causas del monopolio, que son las tecnológicas, que surgen más de la propia estructura de costos, de las dimensiones del mercado,
y las barreras legales, que son barreras artificiales creadas por parte del Estado para proteger determinado mercado por alguna razón, ¿sí? Para determinado mercado o producto. Bien. Bueno, si pasamos a la maximización de los beneficios, entonces vamos a suponer que el empresario monopolista lo que hace es elegir la cantidad de forma tal de maximizar su beneficio, ¿sí? Entonces, el empresario, fíjense como lo vemos en este gráfico, se enfrenta a toda la curva de demanda, ¿sí? Suponemos que la curva de demanda del mercado, ¿no? Que tiene pendiente negativa, tiene cierta estructura de costos, fíjense estos costos medios, costos marginales, y lo que él va a hacer es no va a tomar el precio como un dato, como hacíamos en el mercado de competencia perfecta, porque ahora el monopolista va a influir en el precio que va a regir en el mercado, ¿sí? Como decíamos antes, el empresario puede elegir el precio y por lo tanto la demanda y su estructura de costos determinan la cantidad que va a regir en el mercado, o el empresario puede elegir la cantidad y por lo tanto la cantidad que maximiza su beneficio, obviamente, y por lo tanto es la curva de demanda la que determina el precio, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá la elección del monopolista va a afectar el precio de equilibrio que va a regir en el mercado, ¿sí? No es una decisión independiente, digamos, no es que toma el precio como un parámetro. Entonces, en definitiva, el empresario formalmente va a buscar maximizar sus beneficios, donde sus beneficios son iguales a sus ingresos totales menos sus costos totales, donde ambos dependen de la cantidad, ¿sí? Va a elegir la cantidad y fíjense que el ingreso total es una función inversa de demanda por Q, donde P no es una P independiente de Q, sino que es P de Q, justamente dando cuenta de que el empresario, a partir de la elección de la cantidad, modifica el precio, ¿sí? Entonces, como condición de primer orden, derivamos esta función de beneficios, ¿sí? Sabiendo que el ingreso total está definido de esta forma, derivamos esta función con respecto a Q y llegamos a esta expresión que está acá, que nos dice que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal, ¿sí? Es decir, la misma condición que obteníamos en competencia perfecta. Entonces, si nosotros buscamos costo marginal, ingreso marginal, los igualamos, ¿sí? Y bueno, cuando los igualamos, obtenemos la cantidad de equilibrio. Y para encontrar el precio, fíjense que tenemos que ir hasta la curva de demanda, y la curva de demanda nos va a decir cuál es el precio, que en este caso es P estrella. Entonces, fíjense que si bien la CPO es la misma que en competencia perfecta, ingreso marginal igual a costo marginal, el precio, en este caso, es mayor al ingreso marginal y el costo marginal. Fíjense que el precio es este, y el costo marginal y el ingreso marginal para esa cantidad es esta, ¿sí? Así que esa es la particularidad, digamos, de esta estructura de mercado que después vamos a analizar sus implicancias. Y como condición de segundo orden se pide que la función de beneficios, el ingreso marginal y el costo marginal, al variar las cantidades, se comporten de forma decreciente. O sea, la función de beneficios al aumentar la cantidad decrezca, ¿sí? Y es la misma condición que pedíamos en competencia perfecta, ¿sí? Es decir, que sea una función cóncava, digamos, ¿sí? Es decir, que si nosotros evaluamos, acá no tenemos graficada la función de beneficios, ¿no? Pero si nosotros evaluamos cómo cambia la función de beneficios o la curvatura, digamos, nos debemos saber que es un verdadero máximo. Cómo cambia partiendo de cantidades que están a la izquierda de la cantidad óptima. Entonces, a medida que aumentamos las cantidades, ese beneficio debe ir aumentando. Y una vez que llegamos al óptimo, si seguimos aumentando las cantidades, la función de beneficios debe decrecer, ¿sí? Bueno, y si uno trabaja sobre esta expresión, digamos, esto es lo mismo que decir que eh, el costo marginal, el cambio en el costo marginal ante cambios en las cantidades, tiene que ser mayor que el cambio en el ingreso marginal ante cambios en las cantidades, ¿sí? Que es justamente lo que vemos acá. Fíjense que el costo marginal es creciente, digamos, o tiene pendiente positiva, y el ingreso marginal lo contrario, ¿no? Para el punto donde se optimiza. Bien, sí, o sea, lo tomé como un hecho, pero fíjense que C' es la derivada del costo con respecto a I, que es la cantidad, e I' es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad, ¿sí? Entonces este es ingreso marginal y este es costo marginal. Bien, y así entonces analizamos el problema de maximización del beneficio del empresario, ¿sí? Entonces lo importante acá es que tenemos que evaluar condición de primer orden para encontrar el candidato al óptimo, luego la condición del segundo orden para asegurarnos de que es un verdadero máximo el que estamos hallando para la función de beneficios, y luego gráficamente qué es lo que implica, digamos, que si igualamos ingreso marginal con costo marginal, determinamos la cantidad que va a regir en ese mercado, en el equilibrio,
y el precio queda determinado por la demanda, ¿sí? Subimos, digamos, hasta la función de demanda y queda determinado el precio. Bueno, y ahora podemos analizar esa condición de optimización, usando el concepto de la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, creo que fue en el módulo 1 que habíamos visto, que el ingreso marginal lo podemos expresar utilizando el concepto de elasticidad, ¿sí? Donde, fíjense que el ingreso marginal es P de Q por Q, ¿sí? Entonces, si uno deriva P de Q por Q con respecto a Q, y luego lo expresa en términos de elasticidad, llegaría a esta fórmula, ¿sí? Pueden revisar ahí lo que habíamos visto en el módulo 1, cualquier cosa, si tienen algún inconveniente me avisan. Y acá entonces lo que está expresado es la condición de primer orden, ingreso marginal igual a costo marginal, pero el ingreso marginal reexpresado en términos de la elasticidad, ¿verdad? Y ahora si trabajamos algebraicamente, un poquitito en esto, podemos expresar la condición para la fijación del precio del monopolista como una brecha entre el precio y el costo marginal, ¿sí? Entonces fíjense qué nos dice esta condición. Esta condición nos dice que eh, la, el precio que va a fijar el empresario monopolista va a depender, el precio y por lo tanto la brecha que exista entre ese precio y el costo marginal, van a depender de la elasticidad de la curva de demanda, la elasticidad precio de la curva de demanda, ¿sí? Y cuanto más elástica sea esa curva de demanda, ¿sí? Cuanto mayor sea esta elasticidad, ¿sí? Considerándola en valor absoluto, ¿no? Más chiquitito va a ser este concepto, más chiquitita va a ser este cociente, entonces más pequeña va a ser la brecha entre precio y costo marginal, ¿sí? Bueno, en otras palabras, menor va a ser la ineficiencia que va a existir en ese mercado, porque luego vamos a ver que uno puede analizar la diferencia o interpretar la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar los consumidores y el costo marginal. La diferencia entre esos dos conceptos lo podemos ver como una medida de la ineficiencia, si se quiere, que existe en el mercado, ¿sí? Fíjense que cuando esta elasticidad tiende a infinito, que es el caso de competencia perfecta, o una función de demanda a la que se enfrenta el empresario que es perfectamente elástica o que toma el precio como un dato, entonces la brecha entre precio y costo marginal tiende a ser cero, ¿sí? Porque tenemos que el precio en competencia perfecta es igual al ingreso marginal y es igual al costo marginal. En cambio, en monopolio tenemos que el precio es mayor al ingreso marginal y a su vez el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿sí? Entonces, eh, podríamos pensar en qué puntos, en qué tramos de la curva de demanda se posicionaría el monopolista, ¿sí? Y fíjense que si uno analiza diferentes tipos de funciones de demanda, digamos, elásticas o inelásticas del precio, podemos ver que solo cuando la función de demanda es elástica, ¿sí? Es decir, cuando esta E en valor absoluto es mayor a 1, solo en ese caso eh, el ingreso marginal y el costo marginal, que deben ser iguales, van a ser mayores a 0, ¿sí? Si uno piensa en una función de demanda que es inelástica, o sea que esta es menor que 1, ¿sí? En valor absoluto, tendríamos que todo esto sería mayor que 1 y por lo tanto el costo marginal sería mayor al, sería, a ver, espera un poquito, sería negativo, y como el costo marginal es igual al ingreso marginal, el ingreso marginal también sería negativo, ¿sí? Lo cual no tiene sentido, ¿sí? Entonces, en síntesis, lo que tendríamos, o sea, lo que nos permite esta regla de decisión eh, o este mecanismo, esta forma de analizar cómo el monopolista fija el precio es, por un lado, entender que la brecha que existirá en el mercado entre el precio y el costo marginal va a depender de la elasticidad de la curva de demanda, y por otro lado poder darnos cuenta de que el empresario va a elegir siempre posicionarse en tramos de las funciones de demanda que sean elásticas, porque de lo contrario su costo marginal y su ingreso marginal serían negativos, ¿sí? Lo que no tiene ningún sentido. Bien. Bueno, después una consideración sobre los beneficios, ¿sí? Eh, Acá Nicholson presenta toda una pequeña discusión acerca de si la cuantía de los beneficios es un indicador de la fortaleza, digamos, del monopolio, ¿sí? Y él demuestra que eso no necesariamente es así, digamos, que pueden existir monopolios que tengan beneficios nulos, ¿sí? Y otros que tengan beneficios positivos, y aún así ambos son monopolios, digamos, no quiere decir que uno sea más fuerte que el otro. Por ejemplo, acá tenemos
Un monopolista, ¿sí? Que tiene esta curva de costos medios, esta curva de costos marginal, se enfrenta a esta curva de demanda, maximiza igualando ingreso marginal con costo marginal, por lo tanto, este es el precio que cobra, ¿sí? Y sus costos los buscamos subiendo de esa cantidad hasta la curva de costos medios. Entonces, estos son sus costos y este es el precio. Entonces, toda esta área es el costo total y toda esta área más grande es el ingreso total. Por lo tanto, vemos que el empresario monopolista recibe un beneficio considerable, digamos, en el primer caso. Y en el segundo gráfico tenemos que la maximización de beneficio determina que esta es la cantidad óptima, este es el precio que se cobra, ¿sí? Y también, dado que acá está la curva de costo medio, este también es el costo total. O sea, toda esta área representa costo total e ingreso total. En síntesis, este monopolista obtiene beneficios nulos. ¿Sí? Entonces, puede ser, aún en estructuras monopolistas, que los monopolistas reciban beneficios nulos, ¿no? Bueno, y ahí él hace una discusión acerca de que ese beneficio, una forma de interpretar ese beneficio es como una renta sobre la propiedad del factor de producción o el recurso que otorga la posición monopólica. ¿Sí? Vendría a ser algo así como el análisis que hicimos antes de la renta ricardiana. ¿Sí? Y acá este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una embotelladora que es propietaria de un manantial de donde extrae agua que utiliza, ¿no? Si el dueño quisiera vender ese terreno donde está el manantial, las personas pagarían por la posibilidad de explotar ese recurso, lo que se reflejaría en el precio de la tierra, ¿sí? Es decir, el precio de la tierra donde está el manantial del agua debería ser una tierra relativamente cara, digamos, dando cuenta de esa renta que surge por la propiedad monopólica de ese terreno, digamos. ¿Sí? Bien.